Saludos y bienvenidos a Rose Crecimiento Personal. Hoy les ofrecemos Conversaciones con Dios, de Neale Donald Walsch. Volumen 1, parte 2. Algunos dicen que la vida es una escuela, que estamos aquí para aprender ciertas lecciones, que una vez graduados, podremos seguir con otros objetivos más grandes, liberados de las cadenas del cuerpo. ¿Es esto cierto? Es otra parte de vuestra mitología, basada en la experiencia humana. ¿La vida no es una escuela? No. ¿No estamos aquí para aprender? No. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Para recordar y recrear quiénes somos. Os lo he dicho una y otra vez, y no me creéis. Pero así debe ser, ya que verdaderamente, si no os creáis como quienes sois, no podréis ser. Bueno, me perdí. Volvamos al tema de la escuela. He escuchado a maestro tras maestro decir que la vida es una escuela. Francamente, me sorprende escucharte negarlo. La escuela es donde uno va si hay algo que no sabe y quiere aprender. No es donde uno va si ya sabe algo y simplemente quiere experimentar su sabiduría. La vida es una oportunidad para vosotros de experimentar lo que ya sabéis conceptualmente. No necesitáis aprender nada al respecto. Solo necesitáis recordar lo que ya sabéis y actuar en consecuencia. No estoy seguro de entenderlo. Comencemos por aquí. El espíritu, tu espíritu, ya posee todo el conocimiento en todo momento. No hay nada oculto para él, nada desconocido. Sin embargo, saberlo no es suficiente. El espíritu anhela experimentarlo. Puedes tener conocimiento de que eres generoso, pero a menos que realices acciones que demuestren la generosidad, solo tienes un concepto. Puedes saber que eres amable, pero a menos que hagas algo que demuestre amabilidad hacia alguien, solo tienes una idea sobre ti mismo. El único deseo de tu espíritu es convertir ese magnífico concepto de sí mismo en su mayor experiencia. Mientras ese concepto no se convierta en experiencia, todo lo que hay es especulación. He estado especulando sobre mí mismo durante mucho tiempo, más de lo que tú y yo podríamos recordar juntos, más que la edad del universo multiplicada por sí misma. Ve, pues, qué joven es, qué nueva es mi experiencia de mí mismo. Me he perdido de nuevo. ¿Tu experiencia de ti mismo? Sí. Permíteme que te lo explique de esta manera. En el principio, lo que es, era todo lo que había, y no había nada más. Pero lo que es, no podía conocerse a sí mismo, porque lo que es, era todo lo que había, y no había nada más. Así, lo que es, no era, ya que, en ausencia de cualquier otra cosa, lo que es no es. Este es el gran es no es, al que han aludido los místicos desde el principio de los tiempos. Ahora bien, lo que es, sabía que era todo lo que había, pero eso no era suficiente, ya que solo podía conocer su total magnificencia conceptualmente, no experiencialmente. Sin embargo, es la experiencia de sí mismo lo que anhelaba, ya que quería saber qué se siente al ser tan magnífico. Aún así, eso era imposible, ya que el propio término magnífico es relativo. Lo que es, no podía saber qué se siente al ser magnífico, a menos que lo que no es, lo descubriera. En ausencia de lo que no es, lo que es, no es. ¿Entiendes? Creo que sí. Continúa. De acuerdo. Lo único que todo lo que es, sabía, era que no había nada más. Así que no podía, ni lograría nunca, conocerse a sí mismo desde un punto de referencia exterior a sí mismo. Dicho punto de referencia no existía. Solo existía un punto de referencia, y era el único lugar interior. El es no es. El soy no soy. Aún así, el todo de todo, decidió conocerse experimentalmente. Esta energía, pura, invisible, inaudible, no observada, y por lo tanto desconocida para cualquier otra energía, decidió experimentarse a sí misma, como la total magnificencia que era. Para ello,
se dio cuenta de que tendría que utilizar un punto de referencia interior. Se hizo el razonamiento, totalmente correcto, de que cualquier parte de sí misma sería necesariamente menos que el todo, y por lo tanto, si simplemente se dividía en partes, cada parte, al ser menos que el todo, podría mirar al resto de sí misma y ver su magnificencia. Así, todo lo que es, se dividió a sí mismo, convirtiéndose en un glorioso instante, en esto y en aquello. Por primera vez, existían esto y aquello, completamente separados el uno del otro. Y aún así, existían simultáneamente, tal como sucedía con todo lo que no era, ninguno de los dos. Así que de repente existían tres elementos, lo que está aquí, lo que está allí y lo que no está ni aquí ni allí, pero que debe existir para que aquí y allí existan. Es la nada, lo que sostiene al todo. Es el no espacio, el que sostiene al espacio. Es el todo, el que sostiene a las partes. ¿Lo entiendes? ¿Me sigues? Creo que sí, realmente. Lo creas o no, lo has ilustrado de una manera tan clara que creo que verdaderamente lo entiendo. Voy a ir más lejos. Esa nada que sostiene al todo, es lo que algunas personas llaman Dios. Pero eso tampoco es correcto, ya que sugiere que existe algo que Dios no es, a saber, todo lo que no es, nada. Pero yo soy todas las cosas, visibles e invisibles, así que esta descripción de mí, como el gran invisible, la nada, el no espacio, una definición de Dios esencialmente mística, al estilo oriental, no es más acertada que la descripción esencialmente práctica, al estilo occidental, de Dios como todo lo visible. Quienes creen que Dios es todo lo que es y todo lo que no es, son quienes lo entienden correctamente. Ahora bien, al crear lo que está aquí, y lo que está allí, Dios hizo posible que Dios se conociera a sí mismo. En el momento de esta gran explosión de su interior, Dios creó la relatividad, el mayor regalo que se hizo nunca a sí mismo. De este modo, la relación es el mayor regalo que Dios os hizo nunca, pero discutiremos este aspecto más adelante. Así que, desde la nada surgió el hacer, por cierto, un acontecimiento espiritual totalmente coherente con lo que vuestros científicos llaman la teoría del Big Bang. Como todos los elementos estaban en movimiento, se creó el tiempo, ya que algo que primero estaba aquí luego estaba allí, y el periodo que empleaba en ir de aquí a allí, era mensurable. Exactamente de la misma manera en que las partes visibles de sí mismo, comenzaron a definirse por sí mismas en relación unas con otras, así también sucedió con las partes invisibles. Dios comprendía que para que existiera el amor y pudiera experimentarse como puro amor, también debía existir su opuesto. Por lo tanto, Dios voluntariamente creó la gran polaridad, el opuesto absoluto del amor, todo lo que el amor no es, lo que ahora llamamos temor. Con la existencia del temor, el amor pudo existir como algo que se podía experimentar. Es a esta creación de dualidad, entre el amor y su contrario, a la que se refieren los humanos en sus diversas mitologías, como el nacimiento del diablo, la caída de Adán, la rebelión de Satán, etc. Así como habéis optado por personificar el amor puro en el personaje que llamáis Dios, también habéis optado por personificar el temor absoluto en el personaje que llamáis el demonio. En la Tierra, algunos han elaborado mitologías más complejas en torno a este evento cósmico, completadas con relatos de batallas y guerras, soldados angelicales y guerreros demoníacos, las fuerzas del bien y del mal, de la luz y de la oscuridad. Esta mitología representa el primer intento de los humanos de comprender y explicar de manera comprensible un evento cósmico del cual el alma humana es profundamente consciente, pero que la mente apenas puede concebir. Al dividir el universo como una versión fragmentada de sí mismo, Dios creó, a partir de la energía pura, todo lo que ahora existe, tanto lo visible como lo invisible. En otras palabras, no solo se creó el universo físico, sino también el universo metafísico. La parte de la ecuación, soy no soy, también se dividió en un infinito número de unidades, más pequeñas que el conjunto. A estas unidades de energía, las llamaríais espíritus.
En algunas de vuestras mitologías religiosas se afirma que Dios Padre tiene muchos hijos espirituales. Este paralelismo con la experiencia humana de la vida que se multiplica parece ser el único modo en que las masas pueden captar la realidad de la aparición repentina de innumerables espíritus, comprendiendo la totalidad de mí, hijo, en un sentido cósmico, mi descendencia. Mi divino propósito al dividirme era crear suficientes partes de mí mismo como para poder conocerme a mí mismo experimentalmente. Solo existe una forma en la que el creador puede conocerse experiencialmente como creador, y es mediante la acción de crear. Por lo tanto, otorgué a cada una de las incontables partes de mí, a todos mis hijos espirituales, el mismo poder de creación que yo poseo en su totalidad. Esto es a lo que se refiere vuestra religión, cuando afirma que fuisteis creados, a imagen y semejanza de Dios. Esto no implica, como algunos han sugerido, que nuestros cuerpos físicos sean idénticos, aunque Dios puede tomar cualquier forma física que desee para un propósito específico. Lo importante es que nuestra esencia es la misma. Estamos hechos de la misma sustancia. Somos la misma sustancia, con las mismas propiedades y capacidades, incluida la capacidad de crear realidad física con solo un pensamiento. Mi objetivo al crearos a vosotros, mi descendencia espiritual, era conocerme a mí mismo como Dios. No había otra forma de hacerlo, excepto a través de vosotros. Por lo tanto, se puede decir, y se ha dicho muchas veces, que mi propósito con respecto a vosotros es que vosotros os conozcáis como yo. Esto puede parecer extraordinariamente simple, pero en realidad es muy complejo, ya que solo hay una manera de conoceros como yo, primero conocerse como no yo. Ahora trata de seguirme, esfuérzate por no perder el hilo, ya que el tema se vuelve más sutil. ¿Listo? Creo que sí. Bien. Recuerda que has solicitado esta explicación. Ha estado esperando durante años. Y me la has pedido en términos simples, no en términos teológicos o científicos. Sí, soy consciente de lo que te he pedido. Y te la daré tal como la has solicitado. Para simplificar las cosas, voy a utilizar vuestro modelo mitológico de los hijos de Dios como base de mi exposición, ya que es un modelo que os resulta familiar y en muchos aspectos no está muy alejado de la verdad. Así que volvamos a cómo se desarrolla este proceso de autoconocimiento. Solo había una manera de que yo motivara a todos mis hijos espirituales a conocerse a sí mismos como partes de mí, y era simplemente comunicándoselo. Y eso hice. Pero, como puedes ver, no fue suficiente para el espíritu conocerse simplemente como Dios, o parte de Dios, o hijo de Dios, o heredero del reino, o cualquier otra mitología que se quiera utilizar. Como ya he explicado, conocer algo y experimentarlo son dos cosas diferentes. El espíritu anhelaba conocerse experiencialmente, como yo lo hice. La mera conciencia conceptual no era suficiente para vosotros. Así que concebí un plan. Es la idea más extraordinaria de crear el universo, y también es la colaboración más espectacular. Digo colaboración porque todos vosotros estáis en esto conmigo. Con este plan, vosotros, como espíritu puro, entraríais en el universo físico recién creado. Y esto se debe a que lo físico es la única manera de conocer experiencialmente lo que se conoce conceptualmente. Esto, en efecto, es la razón por la que creé el cosmos físico en primer lugar, así como el sistema de relatividad que lo gobierna y toda la creación. Una vez dentro del universo físico, vosotros, mis hijos espirituales, podéis experimentar lo que sabéis de vosotros mismos, pero primero debéis enfrentar lo opuesto. Para simplificar, no podréis reconocer vuestra grandeza, a menos que estéis conscientes de vuestra pequeñez. No podréis experimentar lo que consideráis importante si no reconocéis lo insignificante. Llevado a su lógica final, no podéis experimentaros como sois hasta que hayáis enfrentado lo que no sois. Este es el propósito de la teoría de la relatividad y de toda la existencia física. Es por esto que no sois tal como os habéis definido. Ahora bien, en el caso del conocimiento último,
en el caso de conocerse a sí mismo como el Creador, no podéis experimentar vuestro propio ser creador hasta que, y a menos que, creéis. Si no podéis crearos a vosotros mismos, entonces, en cierto sentido, primero debéis, no ser, para ser. ¿Me sigues? Creo. Mantén esa idea en mente. Por supuesto, no hay forma de que no seáis lo que sois, simplemente lo sois, espíritu, puro, creador, siempre lo habéis sido y siempre lo seréis. Así que hicisteis lo mejor que pudisteis. Intentasteis olvidar quiénes sois realmente. Una vez que entrasteis en el universo físico, dejasteis atrás vuestro recuerdo de vosotros mismos. Esto os permitió decidir quiénes sois en lugar de simplemente serlo. Es en el acto de decidir ser, y no simplemente ser lo que sois, una parte de Dios, donde os experimentáis a vosotros mismos como ser con esa decisión, que es lo que, por definición, es Dios. Sin embargo, ¿cómo podéis decidir respecto a algo sobre lo que no hay decisión? No podéis dejar de ser mi descendencia por mucho que lo intentéis, pero sí podéis olvidarlo. Sois, siempre habéis sido y siempre seréis, una parte divina del todo divino. Por eso el acto de reunirse con el todo, de volver a Dios, se llama recuerdo. Verdaderamente decidiste recordar quiénes sois realmente, o reuniros con las diversas partes de vosotros para experimentar el todo de vosotros mismos, es decir, el todo de mí. Vuestra tarea en la tierra, por lo tanto, no es aprender, puesto que ya sabéis, sino recordar quiénes sois. Y recordar quiénes son todos los demás. Por eso una parte importante de tu tarea consiste en recordar a los demás, es decir, recordarles a ellos y acordarte de ellos, para que también puedan recordar. Todos vuestros maravillosos maestros espirituales han hecho precisamente esto. Este es tu único propósito. Es el único propósito de tu alma. Dios mío, es tan simple. Y tan simétrico. Quiero decir, todo encaja de repente. Ahora veo un panorama que nunca antes había visto entero. Bien. Eso está bien. Ese es el propósito de este diálogo. Me pediste respuestas. Y te prometí que te las daría. Harás un libro con este diálogo y harás que mis palabras sean accesibles a muchas personas. Esto forma parte de tu trabajo. Ahora bien, tienes más preguntas acerca de la vida. Ya hemos puesto los cimientos, hemos preparado el terreno para nuevos conocimientos. Vayamos a esas otras preguntas. Y no te preocupes. Si hay algo en relación a lo que acabamos de tratar que no entiendes a fondo, pronto lo verás todo claro. Hay tanto que quiero preguntarte. Hay tantas preguntas. Supongo que puedo empezar por las más importantes, las más obvias. Por ejemplo, ¿por qué el mundo es como es? De todas las preguntas que el hombre le ha hecho a Dios, esta es la más común. Desde el principio de los tiempos, el hombre se ha planteado esta pregunta. Desde el primer momento has querido saber, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Normalmente, la formulación clásica de la pregunta es más o menos esta: si Dios es infinitamente perfecto y nos ama infinitamente, ¿por qué crear el hambre y la peste, la guerra y la enfermedad, los terremotos, los tornados, los huracanes y todo tipo de desastres naturales? ¿Por qué existen la frustración personal y las calamidades mundiales? La respuesta a esta pregunta reside en el más profundo misterio del universo y en el más alto propósito de la vida. Yo no manifiesto mi bondad, si solo creo lo que consideráis perfección a vuestro alrededor. No demuestro mi amor, si no permito que vosotros demostréis el vuestro. Como ya he explicado, no se puede demostrar amor, hasta que se ha demostrado la ausencia de amor. Una cosa no puede existir sin su opuesto en el mundo de lo absoluto. Sin embargo, la esfera del absoluto no era suficiente, ni para vosotros ni para mí. Yo existía allí, en el siempre, y de ahí procedéis también vosotros. En el absoluto, no hay experiencia, solo conocimiento. El conocimiento es divino, pero la mayor alegría radica en el ser. El ser, solo se alcanza mediante la experiencia.
En eso consiste la evolución, conocimiento, experiencia, ser. Esta es la Santísima Trinidad, Dios Trino. Dios Padre representa el conocimiento, es el origen de toda comprensión, el generador de toda experiencia, ya que no se puede experimentar lo que no se conoce. Dios Hijo es la experiencia, la encarnación, la realización de todo lo que el Padre sabe de sí mismo, ya que no se puede ser lo que no se ha experimentado. Dios Espíritu Santo es el ser, la desencarnación de todo lo que el Hijo ha experimentado de sí mismo, el simple y exquisito existir, posible solo a través de la memoria del conocimiento y la experiencia. Este simple ser es la felicidad. Es el estado de Dios, después de haber conocido y experimentado a sí mismo. Es lo que Dios anhelaba en el principio. Por supuesto, no necesito explicarte que las descripciones de Dios como Padre e Hijo no tienen nada que ver con el acto de engendrar. Utilizo aquí la forma pintoresca de hablar de vuestros escritos más recientes. Otros textos sagrados mucho más antiguos situaban esta metáfora en el contexto de madre e hija. Ninguna de estas metáforas es correcta. Vuestra mente puede entender mejor la relación como progenitor, descendencia, o bien, lo que da origen y lo que es originado. Al añadir la tercera parte de la Trinidad, se produce esta relación, lo que es el origen, lo que es originado, lo que es. Esta realidad trina es el sello de Dios. Es la serenidad divina. Esta característica de 3 en 1 se encuentra en todas partes en las esferas de lo sublime. No se puede eludir en las más profundas interrogantes sobre el tiempo y el espacio, Dios y la conciencia, o cualquier relación sutil. Por otro lado, esta verdad trina no se puede hallar en ninguna de las relaciones comunes de la vida. La verdad trina es reconocida en las relaciones sutiles de la vida, por todo aquel que se dedica a tales relaciones. Algunos de vuestros teóricos de la religión han descrito la verdad trina como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos de vuestros psiquiatras utilizan los conceptos de superconsciente, consciente y subconsciente. Algunos de vuestros espiritualistas hablan de mente, cuerpo y espíritu. Algunos de vuestros científicos se refieren a energía, materia y éter. Algunos de vuestros filósofos dicen que una cosa no es verdadera hasta que lo es de pensamiento, palabra y obra. Cuando os referís al tiempo, habláis solo de 3 tiempos, pasado, presente y futuro. De igual manera, vuestra percepción se compone de 3 momentos, antes, ahora y después. En términos de relaciones espaciales, tanto si consideráis distintos puntos en el universo, como si lo hacéis en vuestra propia habitación, reconocéis 3 aspectos, aquí, allí y el espacio intermedio entre ambos. En cuanto a las relaciones comunes, no reconocéis ningún intermedio. Y ello es porque las relaciones comunes son siempre duales, mientras que las relaciones de ámbito superior son invariablemente tríadas. Así tenéis, derecha, izquierda, arriba, abajo, grande, pequeño, rápido, lento, caliente, frío, y la mayor dualidad jamás creada, macho, hembra. En estas relaciones no existen intermedios. Algo es, o una cosa o la otra, o una versión mayor o menor en relación con una de esas polaridades. En el ámbito de las relaciones comunes, no puede existir nada sin que exista su opuesto. La mayor parte de vuestra experiencia cotidiana se basa en esta realidad. En el ámbito de las relaciones sublimes, nada de lo que existe tiene su opuesto. Todo es uno, y todo progresa de uno a otro en un círculo infinito. El tiempo es como el ámbito de lo sublime, en él, lo que llamáis pasado, presente y futuro existe de modo interrelacional. Es decir, no hay contrarios, sino más bien partes del mismo todo, progresiones de la misma idea, ciclos de la misma energía, aspectos de la misma verdad inmutable. Si desde aquí llegáis a la conclusión de que el pasado, el presente y el futuro existen al mismo tiempo, estaréis en lo cierto. Sin embargo, no es este el momento de tratar de esto.
Nos ocuparemos de ello con mucho más detalle cuando exploremos plenamente el concepto de tiempo, lo que haremos más tarde. El mundo es como es, porque no podría ser de ninguna otra manera y seguir existiendo en la esfera ordinaria de lo físico. Los terremotos y los huracanes, las inundaciones y los tornados, y todos los acontecimientos que llamáis desastres naturales, no son sino movimientos de los elementos de una polaridad a la otra. El ciclo nacimiento-muerte forma también parte de este movimiento. Estos son los ritmos de la vida, y en la realidad ordinaria todo está sujeto a ellos, puesto que la propia vida es un ritmo. Es una onda, una vibración, una pulsación del mismo corazón, de todo lo que es. El malestar y la enfermedad son los contrarios de la salud y el bienestar, y se manifiestan en vuestra realidad a petición vuestra. No podréis caer enfermos, si a un determinado nivel no buscáis provocaros vosotros mismos, y podréis estar bien de nuevo, simplemente decidiendo estarlo. Los estados de profunda frustración personal son respuestas que habéis elegido, y las calamidades mundiales son el resultado de la conciencia mundial. Vuestra pregunta implica que yo decidí tales acontecimientos que ocurrirían por mi voluntad y mi deseo. Pero yo no provoco estas cosas, simplemente os observo a vosotros hacerlo. Y no hago nada para detenerlas, porque obrar así sería coartar vuestra voluntad. Además, ello os privaría de la experiencia de Dios, que es la experiencia que vosotros y yo hemos elegido juntos. No condenéis, pues, todo aquello que llamaríais malo en el mundo. En lugar de ello, preguntaros qué es lo que consideráis malo, y en su caso, qué podéis hacer para cambiarlo. Investigad en ello, preguntándoos, ¿qué parte de mí mismo quiero experimentar ahora, en esta calamidad? ¿Qué aspecto del ser he decidido que surja, a partir de ahora? Y ello, porque todo lo vivo existe, como una herramienta de vuestra propia creación, y todos sus acontecimientos se presentan simplemente, como oportunidades para que decidáis, y seáis, quienes sois. Esto se aplica a cualquier ser, por lo tanto, no sois víctimas en el cosmos, sino meros creadores. Todos los instructores que han transitado por este mundo lo han entendido. Y es que, sin importar cuál instructor se mencione, ninguno se consideraba a sí mismo como víctima, aunque muchos fueran crucificados verdaderamente. Cada individuo es un instructor, aunque algunos no recuerden sus orígenes o su herencia. Cada uno modela, en cada momento, la situación y circunstancias adecuadas para su objetivo superior y su proceso de recuerdo más rápido. No valores entonces el camino kármico que sigue otra persona. No envidies su éxito, no te compadezcas de su fracaso, porque desconoces qué es el éxito y qué el fracaso, según las cuentas del alma. No etiquetes algo como calamidad o feliz suceso, hasta que decidas o compruebes cómo se utiliza. ¿Es una calamidad la muerte de uno, si salva las vidas de miles? ¿Y es una vida un feliz suceso, si solo ha causado dolor? Sin embargo, aunque evites los juicios, mantén siempre tu propio criterio y permite que los demás expresen el suyo. Esto no significa que debas ignorar una solicitud de ayuda, ni la inclinación de tu alma para cambiar una determinada circunstancia o condición. Significa que debes evitar las etiquetas y los juicios, hagas lo que hagas. Para cada situación hay un regalo, y en cada experiencia se esconde un tesoro. Había una vez un ser que sabía que era la luz. Era un ser nuevo, y por lo tanto, ansioso por experimentar. Soy la luz, decía. Pero todo lo que supiera al respecto y todo lo que dijera al respecto, no podía igualar la experiencia. Y en el ámbito del que surgió este ser, no había más que luz. Todas las almas eran grandiosas, todas las almas eran magníficas, y todas las almas brillaban con el resplandor imponente de mi propia luz. Así, la pequeña alma en cuestión, era como una vela en el sol. En medio de la luz más grandiosa, de la que formaba parte, no podía verse a sí misma, ni experimentarse a sí misma como quien y lo que realmente era. Sucedía que esta alma anhelaba una y otra vez conocerse a sí misma. Y tan grande era su deseo, que un día le dije:
Sabes, pequeña, ¿qué deberías hacer para satisfacer este anhelo tuyo? ¿Qué, Dios mío? Quiero hacer algo, me dijo la pequeña alma. Debes separarte del resto de nosotros, respondí, y luego debes surgir por ti misma de la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad?, preguntó la pequeña alma. Lo que tú no eres, le respondí, y el alma lo entendió. Y eso hizo el alma, apartándose del todo, e incluso yendo hacia otra esfera. En esta esfera, el alma tenía la capacidad de experimentar todo tipo de oscuridad. Y así lo hizo. Pero en medio de toda esa oscuridad, clamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Como vosotros en vuestros momentos más oscuros. Pero yo nunca os he abandonado, sino que estoy siempre a vuestra disposición, dispuesto a recordaros quiénes sois realmente, dispuesto, siempre dispuesto, a recibiros en casa. Así pues, sé la luz, en la oscuridad, y no la maldigas. Y no olvides quién eres, mientras dura tu travesía por el camino de lo que no eres. Pero alaba la creación, aunque intentes cambiarla. Y sabe que lo que hagas en los momentos de más dura prueba, puede ser tu mayor triunfo, ya que la experiencia que creas es una afirmación de quién eres, y de quién quieres ser. Te he contado esta historia, la parábola de la pequeña alma y el sol, para que puedas comprender mejor por qué el mundo es como es, y cómo puede cambiar en un instante cuando cada uno recuerda la divina verdad de su más alta realidad. Ahora bien, hay quienes dicen que la vida es una escuela, y que todo lo que uno observa y experimenta en su vida es para aprender. Ya he hablado de ello antes, pero nuevamente digo, no habéis venido a esta vida a aprender nada, solo tenéis que manifestar lo que ya sabéis. Al manifestarlo, lo realizaréis y os crearéis a vosotros mismos de nuevo, a través de vuestra experiencia. Así pues, justificad la vida y dadle objetivo. Hacedla sagrada. ¿Estás diciendo que todo lo malo que nos sucede lo hemos elegido nosotros? ¿Significa eso que incluso las calamidades y los desastres son, en cierto nivel, creados por nosotros para que podamos experimentar lo contrario de quienes somos? Y si es así, ¿no hay una manera menos dolorosa para nosotros mismos y para los demás, de crearnos las oportunidades de experimentarnos a nosotros mismos? Me haces varias preguntas, todas ellas interesantes. Vamos a abordarlas una por una. No todo lo que os ocurre y que llamáis malo sucede por vuestra propia elección. No en el sentido consciente al que tú aludes. Pero todo ello es vuestra creación. Estáis siempre en proceso de creación. En cada momento. En cada minuto. Cada día. Más tarde nos ocuparemos de cómo podemos crear. Por ahora, simplemente cree lo que te digo, sois una gran máquina de creación y estáis produciendo cada nueva manifestación literalmente a la misma velocidad con la que pensáis. Eventos, sucesos, acontecimientos, condiciones, circunstancias, todo ello son creaciones de la conciencia. La conciencia individual es bastante poderosa. ¿Puedes imaginar qué tipo de energía creadora se desata cada vez que dos o más se reúnen en mi nombre? ¿Y la conciencia colectiva? Esta es tan poderosa que puede crear acontecimientos y circunstancias de importancia mundial y consecuencias planetarias. No sería adecuado afirmar, al menos no en el sentido que tú le das, que elegís esas consecuencias. No las elegís más de lo que podría elegirlas yo. Las observáis como yo. Y decidís quiénes sois en función de ellas. Sin embargo, no existen víctimas en el mundo, ni malhechores. Tampoco sois víctimas de las decisiones de los demás. En cierto nivel, habéis creado todo lo que decís que detestáis, y al haberlo creado, mirad, lo habéis elegido. Es un nivel avanzado de pensamiento, un nivel al que, antes o después, acceden todos los maestros, ya que solo cuando son capaces de aceptar la responsabilidad de todo, pueden adquirir la capacidad de cambiar una parte. En la medida en que alberguéis la noción de que hay algo o alguien externo que os hace algo a vosotros, perderéis la capacidad de actuar por vosotros mismos. Solo cuando digáis, yo hago esto, podréis encontrar la fuerza necesaria para cambiarlo.
Es mucho más fácil cambiar lo que uno hace uno mismo que cambiar lo que hace otro. El primer paso para cambiar algo es saber y aceptar que habéis elegido que eso sea lo que es. Si no podéis aceptarlo a nivel personal, aceptadlo mediante la interpretación de que nosotros somos uno. Tratad, pues, de crear un cambio no porque algo sea malo, sino porque ha dejado de ser una adecuada afirmación de quienes sois. Solo hay una razón para hacer algo, que eso sea una afirmación ante el universo de quienes sois. Tomada en este sentido, la vida se convierte en autocreadora. Utilizáis la vida para crearos a vosotros mismos como siendo quienes sois y quienes siempre habéis querido ser. Hay también una sola razón para dejar de hacer algo, que eso haya dejado de ser una afirmación de quienes queréis ser, que ya no sea vuestro reflejo, que ya no os represente, es decir, que ya no os represente. Si queréis ser adecuadamente representados, debéis procurar cambiar cualquier aspecto de vuestra vida, que no encaje en el retrato de vosotros mismos que deseáis proyectar en la eternidad. En el sentido más amplio, todo lo malo que sucede es por vuestra elección. El error no está en elegirlo, sino en calificarlo de malo. Al calificarlo así, os estáis calificando de malos a vosotros mismos, ya que se trata de una creación vuestra. No podéis aceptar esta clasificación, no tanto porque os consideráis malos, sino porque negáis vuestras propias creaciones. Esta falta de integridad intelectual y espiritual os impide reconocer vuestro papel en un mundo cuyas condiciones son como son. Si aceptarais, e incluso percibierais con un profundo sentido interior, vuestra responsabilidad personal respecto al mundo, este sería un lugar muy diferente. Esto sería así, si todos se sintieran responsables. Que esto sea tan obvio, es lo que hace que sea tan doloroso y tan irónicamente patético. Las calamidades y desastres naturales del mundo, sus tornados y huracanes, sus volcanes e inundaciones, sus trastornos físicos, no son específicamente creaciones vuestras. Pero sí lo es, el grado en que estos eventos afectan vuestras vidas. Ocurren eventos en el universo que ni siquiera con un esfuerzo de imaginación se podría afirmar que son instigados o creados por uno. Dichos eventos son creados por la conciencia combinada del hombre. Todo el mundo, co-creando conjuntamente, produce estas experiencias. Lo que hace cada uno de nosotros, individualmente, es moverse a través de estas experiencias, decidiendo qué significado tienen para él, si tienen alguno, decidiendo quiénes y qué somos, en relación con ellas. Así, colectiva e individualmente, creamos la vida y los momentos que experimentamos, con el propósito de que el alma evolucione. Me has preguntado si hay una manera menos dolorosa de pasar por este proceso, y la respuesta es que sí, pero nada externo habrá cambiado. La manera de reducir el dolor asociado a estas experiencias y eventos de la Tierra, tanto tuyos como de los demás, es cambiar la forma de percibirlos. No puedes cambiar el evento externo, puesto que ha sido creado por muchos de vosotros, y vuestras conciencias no se han desarrollado lo suficiente como para alterar individualmente lo que ha sido creado colectivamente, así que debes cambiar la experiencia interna. Esta es la clave maestra de la vida. Nada es doloroso en y por sí mismo. El dolor es el resultado de un pensamiento erróneo. Es un error en el pensamiento. Un maestro puede hacer desaparecer el mayor dolor, de este modo, el maestro sana. El dolor resulta de un juicio que has formado sobre algo. Elimina el juicio y el dolor desaparecerá. A menudo, el juicio se basa en la experiencia previa. Vuestras ideas sobre algo derivan de una idea anterior sobre ello. A su vez, tu idea anterior resulta de otra aún anterior a ella, y así sucesivamente, hasta llegar, recorriendo todo el camino hacia atrás, como en la sala de los espejos, a lo que yo llamo el primer pensamiento. Todo pensamiento es creador, y ningún pensamiento es más poderoso que el pensamiento original. Este es lo que a veces se llama pecado original. El pecado original consiste en que tu primer pensamiento sobre algo sea un error. Este error se mezcla muchas veces con un segundo o tercer pensamiento.
La tarea del Espíritu Santo consiste en inspirarnos nuevos conocimientos que puedan liberarnos de nuestros errores. ¿Estás diciendo que no debería sentirme mal al pensar en los niños que mueren de hambre en África, la violencia y la injusticia en América, o el terremoto que mata a centenares de personas en Brasil? En el universo de Dios, no existen los debo ni los no debo. Haz lo que desees hacer. Realiza aquello que refleje quién eres, lo que te representa como una versión más grandiosa de ti mismo. Si deseas sentirte mal, siéntete mal. Pero no juzgues ni condenes, ya que no conoces las razones detrás de los acontecimientos ni sus propósitos. Y ten presente esto, aquello que condenes te condenará, y un día serás aquello que juzgas. En lugar de eso, intenta cambiar, o ayudar a cambiar, lo que ya no refleja tu más elevado sentido de quién eres. Sin embargo, bendice todo, ya que todo es una creación de Dios, a través de la vida, que representa la más alta creación. ¿Podríamos hacer una pausa aquí para que pueda recuperar el aliento? ¿Escuché correctamente? ¿Estás diciendo que en el mundo de Dios no hay debo ni no debo? Exacto. ¿Cómo puede ser? Si no existen en tu mundo, ¿dónde existirían entonces? En vuestra imaginación. Entonces, quienes me enseñaron todo lo que sé sobre lo correcto y lo incorrecto, lo que se debe o no se debe hacer, me dijeron que todas esas reglas se basaban en ti, en Dios. Entonces, quienes te enseñaron estaban equivocados. Yo nunca he establecido qué es correcto o incorrecto, qué se debe hacer o qué no se debe hacer. Hacerlo sería privaros por completo de vuestro mayor regalo, la capacidad de hacer lo que deseen y experimentar los resultados, la oportunidad de recrearse a sí mismos a imagen y semejanza de lo que realmente son, el espacio para crear una versión cada vez mayor de ustedes mismos, basada en vuestra idea más grandiosa de lo que son capaces. Decir que pensamiento, palabra o acción es incorrecta, sería como deciros que no lo pusieran en práctica. Decir que no deberían hacer sería limitarlos. Y limitarlos sería negar la realidad de quienes son realmente, así como la posibilidad de crear y experimentar esa verdad. Hay quienes dicen que les he dado libre albedrío, pero luego afirman que si no me obedecen, los enviaré al infierno. ¿Qué tipo de libre albedrío es ese? ¿No es eso una burla a Dios? ¿No niega eso cualquier tipo de relación auténtica entre nosotros? Bueno, aquí entramos en otro tema del que también quería hablar, y es todo el asunto del cielo y el infierno. Por lo que puedo entender, no hay nada similar al infierno. El infierno existe, pero no es como lo imaginan, y no lo han experimentado por las razones que te he explicado. ¿Qué es el infierno? Es la experiencia del peor resultado posible de sus elecciones, decisiones y creaciones. Es la consecuencia natural de cualquier pensamiento que me niegue, o que niegue quienes son en relación a mí. Es el dolor que sufren debido a un pensamiento equivocado. Pero incluso el término pensamiento equivocado no es apropiado, ya que no existe nada que sea incorrecto. El infierno es lo contrario a la alegría. Es la insatisfacción. Es saber quiénes y qué son, y fracasar en experimentarlo. Es ser menos. Eso es el infierno, y no hay ninguno mayor para su alma. Pero el infierno no existe como ese lugar que han imaginado, donde se queman en un fuego eterno o sufren un tormento perpetuo. ¿Qué ganaría yo con eso? Incluso si sostuviera la idea, extremadamente malvada, de que no merecen el cielo, ¿por qué? ¿Tendría la necesidad de buscar algún tipo de venganza o castigo por su falta? ¿No sería mucho más fácil simplemente deshacerme de ustedes? ¿Qué parte vengativa de mí necesitaría someterlos a un sufrimiento eterno de una naturaleza y una intensidad más allá de cualquier descripción? Si argumentan que es por necesidad de justicia, ¿no sería suficiente la simple negación de la comunión conmigo en el cielo? ¿Es necesario también infligir un dolor interminable? Les digo que después de la muerte no hay ninguna experiencia similar a la que han elaborado en sus teologías basadas en el miedo.
Pero existe la experiencia del alma tan desdichada, tan incompleta, tan distante del todo, tan separada de la inmensa felicidad de Dios, que para tu alma sería como el infierno. Pero permíteme decirte que no te envío allí, ni tampoco soy la causa de que esa experiencia te aflija. Eres tú mismo, quien crea esa experiencia, cada vez y en cada ocasión que apartas tu yo, de tu pensamiento más elevado sobre ti mismo. Eres tú mismo, quien crea la experiencia cada vez que rechazas a tu yo, cada vez que niegas quién es y que eres realmente. Pero ni siquiera esta experiencia es eterna. No puede serlo, puesto que no forma parte de mi plan, que permanezca separado de mí, para siempre. En realidad, algo así es imposible. Para que algo así sucediera, no solo tendrías que negar quiénes eres, también tendría que hacerlo yo. Y eso nunca ocurrirá. Y mientras uno de nosotros mantenga la verdad acerca de ti, dicha verdad prevalecerá finalmente. Pero si no hay infierno, ¿significa eso que puedo hacer lo que quiera, actuar como desee, realizar cualquier acción, sin temor a un castigo? ¿Necesitas el temor para hacer y tener lo que es intrínsecamente justo? ¿Necesitas sentirte amenazado para ser bueno? ¿Y qué significa ser bueno? ¿Quién tiene la última palabra al respecto? ¿Quién establece las pautas? ¿Quién hace las normas? Permíteme decirte algo, cada uno de ustedes establece sus propias normas. Cada uno de ustedes establece las pautas. Y cada uno de ustedes decide si lo que ha hecho es bueno, si lo que hace es bueno, ya que cada uno de ustedes es el único que ha decidido quién y qué es realmente, y quién quiere ser. Y cada uno de ustedes es el único que puede establecer si lo que hace es bueno. Nadie más te juzgará, ya que ¿por qué y cómo podría Dios juzgar su propia creación y decir que es mala? Si yo quisiera que fueras perfecto y actuaras siempre de manera perfecta, te habría dejado en el estado de total perfección del que procedes. El propósito último del proceso era que te descubrieras a ti mismo, que te crearas a ti mismo, tal como realmente eres y como realmente deseas ser. Pero no podrías serlo a menos que también tuvieras la posibilidad de ser algo distinto. ¿Debo entonces castigarte por realizar una elección que yo mismo he puesto a tu alcance? ¿Y si yo no quisiera que dispusieras de esa segunda posibilidad, para qué habría de crear otra que no fuera la primera? Esta es la pregunta que debes hacerte antes de atribuirme el papel de un Dios que condena. La respuesta directa a tu pregunta es que sí, puedes hacer lo que quieras sin temor al castigo. Sin embargo, puede serte útil ser consciente de las consecuencias. Las consecuencias son los resultados naturales. No tienen nada que ver con los castigos. Son simplemente resultados, lo que resulta de la aplicación natural de las leyes naturales, lo que ocurre, de manera totalmente predecible, como consecuencia de lo que ha ocurrido. Toda la vida física funciona según las leyes naturales. Cuando comprendas estas leyes y las apliques, lograrás dominar la vida a nivel físico. Lo que a ti te parece un castigo, o lo que llamarías el mal o la mala fortuna, no es más que una ley natural manifestándose por sí misma. Entonces, si comprendiera estas leyes y las siguiera, nunca más experimentaría un momento de turbación. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Nunca te verías a ti mismo en un estado de lo que llamas turbación. No considerarías ninguna situación de la vida como un problema. No enfrentarías ninguna situación con inquietud. Pondrías fin a cualquier tipo de preocupación, duda o temor. Vivirías como imaginas que vivían Adán y Eva, no como espíritus desencarnados en el reino de lo absoluto, sino como espíritus encarnados en el reino de lo relativo. Pero disfrutarías de toda la libertad, de toda la alegría, de toda la paz y de toda la sabiduría, el conocimiento y la fuerza del espíritu que eres. Serías un ser plenamente realizado. Este es el propósito de tu alma. Este es su objetivo, realizarse plenamente a través del cuerpo, convertirse en la encarnación de todo lo que realmente es. Este es mi plan para ti. Este es mi ideal, lo que debo realizar a través de ti. Así, convirtiendo el concepto en experiencia, puedo conocerme a mí mismo experimentalmente.
Las leyes del universo son leyes que he establecido. Son leyes perfectas que crean una función perfecta de lo físico. ¿Has visto alguna vez algo más perfecto que un copo de nieve? Su complejidad, su diseño, su simetría, su identidad consigo mismo y su originalidad respecto a todos los demás, todo es un misterio. Te asombras ante el milagro de esta impresionante manifestación de la naturaleza. Pero si puedo hacer esto con un simple copo de nieve, ¿qué crees que puedo hacer, que he hecho con el universo? Aunque veas su simetría, la perfección de su diseño, desde el cuerpo más grande a la partícula más pequeña, no serías capaz de mantener esa verdad como tu propia realidad. Ni siquiera ahora, cuando comienzas a vislumbrar algo de ello, puedes imaginar o entender sus interrelaciones. Pero puedes saber que existen dichas interrelaciones, mucho más complejas y extraordinarias de lo que tu comprensión actual puede abarcar. Como expresó maravillosamente Shakespeare, hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que ha soñado tu filosofía. ¿Cómo puedo entonces conocer esas leyes? ¿Cómo puedo aprenderlas? No se trata de aprender, sino de recordar. ¿Cómo puedo recordarlas? Empieza por encontrar el silencio. Silencia el ruido del mundo exterior para poder escuchar tu mundo interior. La comprensión interna es lo que buscas, pero no podrás alcanzarla si estás demasiado preocupado por tu entorno externo. Así que intenta dirigir tu atención hacia adentro, tanto como sea posible. Cuando no miras hacia adentro, estás mirando hacia afuera, al ocuparte del mundo exterior. Recuerda este principio: si no miras hacia adentro, es que estás mirando hacia afuera. Personaliza este axioma al repetirlo para ti mismo: si no miro hacia adentro, es que estoy mirando hacia afuera. Has estado mirando hacia afuera durante mucho tiempo, pero nunca has tenido que hacerlo. No hay límites para lo que puedes ser, hacer o tener. Eso suena demasiado bueno para ser cierto. ¿Y qué otra cosa podría prometer Dios? ¿Me creerías si te prometiera menos? Durante milenios, la gente ha sido escéptica ante las promesas de Dios, por una razón extraordinaria: parecían demasiado buenas para ser verdad. Así que has aceptado promesas menores, un amor menor, porque la promesa más alta de Dios proviene del amor más alto. Sin embargo, no puedes imaginar un amor perfecto, y por lo tanto, una promesa perfecta parece igualmente inimaginable. Al igual que una persona perfecta. Entonces, no puedes creer en ti mismo. No creer en alguna de estas cosas es no creer en Dios, porque la creencia en Dios conlleva la creencia en el mayor don de Dios, el amor incondicional, y en la mayor promesa de Dios, un potencial ilimitado. ¿Puedo interrumpir un momento? Lamento interrumpir a Dios en medio del discurso, pero ya he oído hablar antes del potencial ilimitado, y esto parece contradecir la experiencia humana. ¿No estás ignorando las dificultades que enfrenta el hombre común? ¿Y qué hay de aquellos que nacen con limitaciones físicas o mentales? ¿Es su potencial ilimitado? Lo has escrito en tus propias escrituras, de muchas maneras y en muchos lugares. ¿Puedes darme una referencia? Mira lo que has escrito en el Génesis, capítulo 11, versículo 6, de tu Biblia. Dice: y dijo Yahvé, he aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Dice: y dijo Yahvé, he aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan, les será imposible. Sí. ¿Crees en eso? Eso no aborda la pregunta sobre aquellos que son débiles, enfermos o discapacitados, sobre aquellos que se ven restringidos. ¿No crees que, como mencionas, ellos también han elegido esas limitaciones? ¿Consideras que el alma humana se enfrenta a las pruebas de la vida, cualesquiera que sean, por casualidad? ¿Es eso lo que crees? ¿Estás insinuando que el alma decide de antemano qué tipo de vida vivirá? No, eso contradiría el propósito del encuentro. El objetivo es crear vuestra experiencia, y por ende, crearos a vosotros mismos, en el glorioso momento del presente. Por lo tanto,
No elegís vuestra vida de antemano. Sin embargo, podéis elegir las personas, lugares y situaciones, las condiciones y circunstancias, los desafíos y obstáculos, las oportunidades y opciones que encontraréis en vuestra experiencia. Podéis seleccionar los colores de vuestra paleta, las herramientas de vuestra caja, la maquinaria de vuestro taller. Pero lo que creéis con ello es asunto vuestro. Es el asunto de la vida. Vuestro potencial es ilimitado en todo lo que habéis elegido hacer. No asumas que un alma que ha encarnado en un cuerpo al que llamáis limitado, no ha alcanzado su máximo potencial, ya que no sabes qué es lo que esa alma está intentando lograr. Desconoces su proyecto. No estás seguro de cuál es su intención. Por lo tanto, bendice a toda persona y condición, y muestra gratitud. De esta manera, afirmarás la perfección de la creación de Dios y demostrarás tu fe en ella, pues en el mundo de Dios nada sucede por casualidad y no existe algo similar al azar. Ni tampoco el mundo está sujeto a los caprichos del destino o lo que llamáis fortuna. Si un copo de nieve es tan excepcionalmente perfecto en su diseño, ¿no crees que lo mismo podría decirse de algo tan grandioso como tu vida? Pero el propio Jesús sanaba a los enfermos. ¿Por qué habría de sanarlos si su condición era tan perfecta? Jesús no sanaba a aquellos a quienes sanaba, porque viera su condición como imperfecta. Los sanaba porque percibía que sus almas buscaban la sanación como parte de su proceso. Reconocía la perfección en dicho proceso. Comprendía y respetaba la intención del alma. Si Jesús hubiera considerado que toda enfermedad, tanto mental como física, representaba una imperfección, ¿no habría optado simplemente por sanar, de una vez por todas, a todos los habitantes del planeta? ¿Acaso dudas de su capacidad para hacerlo? No. Creo que sí podía hacerlo. Bien. Entonces, la mente se pregunta, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Cristo habría decidido que algunos sufran, mientras otros se curen? Y en un sentido más amplio, ¿por qué Dios permite cualquier forma de sufrimiento, en cualquier momento? Esta cuestión ha sido planteada anteriormente, y la respuesta sigue siendo la misma. Hay perfección en el proceso, y toda vida surge de una decisión. Interferir en esa decisión o cuestionarla, no es apropiado. Y condenarla resulta particularmente inadecuado. Lo apropiado es observar y estar dispuesto a ayudar a esa alma a buscar y realizar su más elevada decisión. Debes estar atento a las decisiones de los demás, sin juzgarlas. Debes comprender que esas decisiones son perfectas para ellos en ese momento, pero debes estar listo para ayudarles si llega el momento en que buscan una decisión diferente y más elevada. Al entrar en comunión con las almas de los demás, su propósito y su intención se harán claros para ti. Esto es lo que Jesús hizo con aquellos a quienes sanó y con todos aquellos con quienes compartió su vida. Jesús sanó a todos los que se acercaron a Él o enviaron a otros en su nombre. No llevó a cabo curaciones al azar, ya que hacerlo habría significado violar una ley sagrada del universo, permitir a cada alma seguir su propio camino. ¿Significa eso que no debemos ayudar a nadie a menos que nos lo pidan? Supongo que no, ya que de ser así, nunca podríamos ayudar a los niños que mueren de hambre en la India, a las masas torturadas en África, a los pobres oprimidos en cualquier lugar. El esfuerzo humanitario desaparecería, la caridad se prohibiría. ¿Debemos esperar a que alguien nos suplique ayuda a gritos desesperados, o a que una nación entera nos ruegue por asistencia, para permitirnos hacer lo que es evidentemente correcto? La respuesta es clara por sí sola. Si algo es claramente correcto, debemos hacerlo. Sin embargo, debemos ser extremadamente críticos respecto a lo que consideramos correcto o incorrecto. Algo es correcto o incorrecto solo porque nosotros decidimos que así lo es. No es intrínsecamente correcto o incorrecto. No. La calidad de correcto o incorrecto no es una condición intrínseca, sino un juicio subjetivo basado en nuestro sistema personal de valores. A través de nuestros juicios subjetivos, nos creamos a nosotros mismos, nuestros valores personales determinan y reflejan quiénes somos.
El mundo existe tal como es, para que podamos formular dichos juicios. Si el mundo estuviera en condiciones perfectas, nuestro proceso de autocreación terminaría. La profesión legal desaparecería cuando ya no hubiera litigios. La profesión médica desaparecería cuando ya no hubiera enfermedad. La profesión filosófica desaparecería cuando ya no hubiera preguntas. Y la profesión de Dios desaparecería cuando ya no hubiera problemas. Exactamente. Lo has expresado de manera impecable. Nosotros, ambos, estaríamos terminando de crear si ya no hubiera nada más que crear. Nosotros, ambos, estamos interesados en que el juego continúe. Por más que digamos que queremos resolver todos los problemas, no nos atrevemos a hacerlo, ya que en ese caso no nos quedaría nada por hacer. Vuestra estructura industrial militar lo comprende muy bien. Por eso se opone con todas sus fuerzas a cualquier intento de establecer un gobierno de paz perpetua en cualquier lugar. También lo entiende su estamento médico y por eso se opone firmemente, por su propia supervivencia, a cualquier nuevo medicamento o cura milagrosa, sin mencionar la posibilidad de los propios milagros. Vuestra comunidad religiosa también lo tiene claro. Por eso ataca constantemente cualquier definición de Dios que no incluya el temor, el juicio y la recompensa o el castigo, así como cualquier definición de uno mismo, que no incluya su propia idea del único camino hacia Dios. Si yo os digo que vosotros sois Dios, ¿dónde queda la religión? Si yo os digo que estáis sanados, ¿dónde quedan la ciencia y la medicina? Si yo os digo que podéis vivir en paz, ¿dónde quedan los pacificadores? Si yo os digo que el mundo está reparado, ¿dónde queda el mundo? ¿Y qué sería de los fontaneros? El mundo se compone esencialmente de dos tipos de personas, quienes te dan lo que quieres y quienes reparan las cosas. En cierto sentido, incluso aquellos que simplemente te dan lo que quieres, como los carniceros, los panaderos, los cerveceros, también son reparadores, ya que satisfacer una necesidad a menudo equivale a repararla. ¿Estás diciendo que el mundo siempre tendrá problemas? ¿Estás diciendo que realmente quieres que sea así? Estoy diciendo que el mundo existe tal como es, igual que un copo de nieve existe tal como es, por voluntad de alguien. Vosotros lo habéis creado de esta manera, al igual que habéis creado vuestra vida exactamente como es. Yo quiero lo que vosotros queréis. El día en que realmente queráis acabar con el hambre, dejará de haber hambre. Os he dado todos los recursos necesarios para hacerlo. Disponéis de todas las herramientas para llevar a cabo esa decisión. No lo habéis hecho. Y no porque no podáis, mañana mismo podría terminar el hambre en el mundo. Pero habéis decidido no hacerlo. Afirmáis que hay buenas razones por las que 40.000 personas deben morir diariamente de hambre. No las hay. Pero al mismo tiempo que decís que no podéis hacer nada para detener la muerte de 40.000 personas diarias, traéis al mundo a 50.000 nuevas personas cada día, y eso lo llamáis amor, eso lo llamáis el plan de Dios. Se trata de un plan que carece absolutamente de toda lógica o razón, por no mencionar la compasión. En resumen, te estoy demostrando que el mundo existe tal como es, porque vosotros lo habéis decidido. Estáis destruyendo sistemáticamente vuestro propio medio ambiente y luego consideráis los llamados desastres naturales como una evidencia de una broma cruel de Dios o de la violencia de la naturaleza. Sois vosotros mismos quienes os habéis gastado esa broma y sois vosotros los crueles. Nada, nada en absoluto, es más amable que la naturaleza. Y nada, nada en absoluto, ha sido más cruel con la naturaleza que el hombre. Pero eludís cualquier compromiso, negáis toda responsabilidad. No es culpa vuestra, decís, y en eso tenéis razón. No se trata de culpa, sino de decisión. Podéis decidir poner fin a la destrucción de vuestras selvas mañana mismo. Podéis decidir poner fin a la reducción de la capa de ozono que cubre vuestro planeta. Podéis decidir suspender el continuo ataque a vuestro ingenioso ecosistema terrestre. Podéis intentar reformar el copo de nieve, o al menos detener su inexorable fusión, pero ¿lo haréis? Del mismo modo,
Mañana mismo podéis poner fin a todas las guerras. Simplemente, fácilmente. Lo único que se necesita, lo único que siempre ha sido necesario, es que os pongáis de acuerdo. Pero si no estáis de acuerdo en algo tan sencillo como acabar con el asesinato del otro, ¿cómo esperáis que el cielo, agitando los puños, ponga tu vida en orden? Yo no haré nada por vosotros que vosotros no hagáis por vosotros mismos. Esa es la ley y los profetas. El mundo es como es por vuestra causa, y por las decisiones que habéis tomado, o dejado de tomar. No decidir también es decidir. La tierra es como es por vuestra causa, y por las decisiones que habéis tomado, o dejado de tomar. Vuestra propia vida es como es por vuestra causa, y por las decisiones que habéis tomado, o dejado de tomar. Pero yo no he decidido ser atropellado por un camión. Yo no he decidido ser asaltado por un ladrón, o violado por un maníaco. La gente podría argumentar eso. Hay personas en el mundo que podrían argumentar eso. Todos vosotros origináis las condiciones que generan en el ladrón el deseo, o la percepción de necesidad, de robar. Todos habéis contribuido a crear la conciencia que hace posible una violación. Cuando reconozcáis en vosotros mismos la causa del crimen, empezaréis, finalmente, a abordar las condiciones de las que surgió. Alimentad a los hambrientos, restaurad la dignidad de los pobres, dad una oportunidad a los menos afortunados. Poned fin a los prejuicios que mantienen a las masas desesperadas y enfurecidas, con pocas esperanzas de un futuro mejor. Eliminad los absurdos tabúes y restricciones que afectan a la energía sexual, o mejor aún, ayudad a los demás a comprender verdaderamente este prodigio y a canalizarlo adecuadamente. Haciendo esto, habréis avanzado considerablemente hacia la erradicación definitiva del robo y la violación. En cuanto a lo que llamamos accidente, el camión que aparece en una curva, el ladrillo que cae del cielo, aprended a aceptar cada uno de estos incidentes como una pequeña parte de un panorama más amplio. Habéis venido aquí para encontrar un plan individual, dirigido a vuestra propia salvación. Pero la salvación no implica liberarse de las trampas del diablo. No hay nada similar al diablo, y el infierno no es real. De lo que realmente os salváis, es del olvido de la falta de realización. No podréis perder esta contienda. No podréis fracasar. Por lo tanto, no se trata en absoluto de una batalla, sino simplemente de un proceso. Sin embargo, si no lo entendéis, lo interpretaréis como una lucha constante. Incluso podríais creer en la lucha, lo suficiente como para crear toda una religión en torno a ella. Pero esa enseñanza sería falsa. El proceso no se desarrolla a través de la lucha, y la victoria se logra mediante la rendición. Los accidentes ocurren porque ocurren. Ciertos elementos del proceso vital se manifiestan al mismo tiempo, de cierta manera y en un momento específico, con resultados determinados, que podríais considerar desafortunados por vuestras propias razones individuales. Sin embargo, en relación con el propósito de vuestra alma, es posible que no lo sean en absoluto. Permíteme decirte algo, no hay coincidencias, y nada sucede por accidente. Cada evento y experiencia es convocado por vosotros mismos, con el propósito de que podáis crear y experimentar vuestra verdadera naturaleza. Todos los verdaderos maestros lo saben. Por eso, los maestros místicos permanecen imperturbables frente a las peores experiencias de la vida, según vuestra percepción. Los grandes maestros de la religión cristiana comprenden esto profundamente. Saben que a Jesús no lo perturbaba la crucifixión, aunque la esperaba. Tenía el poder para evitarlo en cualquier momento, pero permitió que sucediera para demostrar la salvación eterna del hombre. Mirad, dijo, lo que puedo hacer. Observad que es verdadero. Y sabía que vosotros también podríais hacer todo eso y más. ¿No os he dicho que sois dioses? Sin embargo, si no podéis creer en vosotros mismos, creed al menos en mí. La compasión de Jesús fue tan grande, que buscó y creó la manera de causar un impacto tan poderoso en el mundo, que todos pudieran alcanzar el cielo, la autorrealización, a través de él.
Derrotó a la miseria y a la muerte, como también vosotros podéis hacerlo. La enseñanza más sublime de Cristo no fue que alcanzaréis vida eterna, sino que ya la poseéis, no fue que llegaréis a ser hermanos en Dios, sino que ya lo sois, no fue que obtendréis todo lo que pidáis, sino que ya lo tenéis. Solo necesitáis reconocerlo, ya que sois los artífices de vuestra propia realidad, y la vida no os revelará otro camino que aquel que vosotros concebís. Vuestra concepción es el primer paso en el proceso creativo. Dios Padre es pensamiento, y vuestro pensamiento es el progenitor que da origen a todas las cosas. Esta es una de las leyes que debéis recordar. Sí, ¿puedes mencionarme otras? Ya os las he mencionado. Os he hablado de todas ellas, desde el principio de los tiempos. Una y otra vez, he enviado maestros a hablaros de ellas. Pero no escucháis a mis maestros, los condenáis a muerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué acabamos con los más sagrados entre nosotros? ¿Los matamos o los deshonramos, que es lo mismo? ¿Por qué? Porque se oponen a cualquier pensamiento tuyo que me niegue. Y para negaros a vosotros mismos, debéis negarme a mí. ¿Por qué querría negarte a ti, o negarme a mí? Porque tenéis miedo. Y porque mis promesas son demasiado buenas para ser verdad. Porque no podéis aceptar la verdad más sublime. Y así, os reducís a una espiritualidad que enseña el temor, la dependencia y la intolerancia, en lugar del amor, el poder y la aceptación. Estáis llenos de temor, y vuestro mayor temor es que mi mayor promesa pueda ser la mayor mentira de la vida. Por eso, creáis la mayor fantasía posible para protegeros de ello, afirmáis que cualquier promesa que os otorgue el poder y la garantía del amor de Dios debe ser una falsedad del demonio. Decidís que Dios nunca haría semejantes promesas, solo el demonio, para tentaros, negando la verdadera identidad de Dios como el más terrible, justiciero, celoso, vengativo y castigador de todos los seres. Aunque esta descripción encajaría mejor con la definición del demonio, si existiera, habéis atribuido estos rasgos diabólicos a Dios, con el fin de convenceros de que no debéis aceptar las promesas divinas de vuestro Creador, ni las cualidades divinas de vuestro ser. Tal es el poder del temor. Estoy intentando librarme del temor. ¿Seguirás hablándome de más leyes? La primera ley es que sois capaces de ser, hacer y tener cualquier cosa que podáis imaginar. La segunda ley es que atraéis hacia vosotros aquello que teméis. ¿Y por qué sucede eso? La emoción es la fuerza que atrae. Aquello que más temáis es lo que atraeréis hacia vosotros. Un animal, considerado por vosotros como una forma de vida inferior, aunque los animales actúan con más integridad y coherencia que los humanos, percibe inmediatamente si tienes miedo de él. Las plantas, vistas por vosotros como una forma de vida aún más inferior que los animales, responden mejor a las personas que las aman que a aquellas a las que les resultan indiferentes. Nada de esto sucede por casualidad. No hay casualidad en el universo, solo un magnífico diseño, un increíble copo de nieve. La emoción es energía en movimiento. Cuando la energía se mueve, se produce un efecto. Si la energía se mueve lo suficiente, se crea materia. La materia es energía condensada, comprimida. Si se maneja la energía de cierta manera, se forma materia. Todos los maestros comprenden esta ley. Esta es la alquimia del universo. Este es el secreto de la vida. El pensamiento es energía pura. Cada pensamiento que tengas, hayas tenido o vayas a tener es creador. La energía de tu pensamiento nunca desaparece. Nunca. Abandona tu ser y se expande por el universo eternamente. Todo pensamiento es eterno. Todos los pensamientos se combinan, chocan entre sí, entrelazándose en un laberinto de energía de indescriptible belleza y complejidad increíble. La energía atrae a la energía similar, formando grupos de energía del mismo tipo. Cuando suficientes grupos similares chocan entre sí, entonces se unen unos a otros. Se requiere una cantidad inimaginable de energía para formar la materia. Pero la materia se formará solo a partir de energía pura.
Una vez que la energía se convierte en materia, permanece como materia a menos que sea alterada por una forma de energía opuesta o diferente. Esta energía diferente, actuando sobre la materia, la descompone, liberando la energía original de la que está compuesta. Esta es, en términos simples, la teoría detrás de vuestra bomba atómica. Einstein estuvo más cerca que cualquier otro ser humano, anterior o posterior, de descubrir, explicar y utilizar el secreto creador del universo. Ahora comprenderás mejor cómo la unión de mentes similares puede generar una realidad favorable. La frase, donde dos o más se reúnan en mi nombre, adquiere así un significado más profundo. Por supuesto, cuando sociedades enteras comparten un pensamiento común, a menudo ocurren cosas asombrosas, aunque no todas necesariamente deseables. Por ejemplo, una sociedad que vive en el miedo, con frecuencia, realmente, inevitablemente, atraerá aquello que más teme. Del mismo modo, grandes comunidades o grupos a menudo encuentran el poder de producir milagros, mediante su pensamiento colectivo, o lo que algunos llaman oración común. Es importante entender que incluso los individuos, si su pensamiento, oración, esperanza, deseo, sueño, temor, es excepcionalmente fuerte, pueden producir tales resultados por sí mismos. Jesús lo hacía regularmente. Él comprendía cómo manipular la energía y la materia, cómo reorganizarla, redistribuirla y controlarla completamente. Muchos maestros lo han sabido. Muchos lo saben. Y tú también puedes saberlo ahora mismo. Esto es lo que podríamos llamar la ciencia del bien y del mal, en la que participaron Adán y Eva. Mientras no entendieran esto, la vida tal como la conocemos no podría existir. Adán y Eva, los nombres míticos que representan al primer hombre y la primera mujer, fueron los padres de la experiencia humana. Lo que se ha interpretado como la caída de Adán fue en realidad su elevación, el evento más importante en la historia de la humanidad, ya que sin él, el mundo de la relatividad no existiría. El acto de Adán y Eva no fue el pecado original, sino en realidad la primera bendición. Deberías agradecerles desde lo más profundo de tu corazón, ya que al ser los primeros en tomar una decisión equivocada, Adán y Eva hicieron posible tomar cualquier tipo de decisión. En vuestra mitología, habéis convertido a Eva en una figura mala, la tentadora que come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que luego invita a Adán a hacer lo mismo. Esta narrativa mitológica ha llevado a considerar a la mujer como la causa de la caída del hombre, lo que ha resultado en todo tipo de realidades distorsionadas, incluidas las nociones confusas y distorsionadas sobre el sexo. Lo que más teméis es lo que más os atormentará. El temor lo atraerá hacia vosotros como un imán. Todas vuestras escrituras sagradas, o cualquier sistema de creencias y tradiciones religiosas que hayáis creado, contienen esta clara advertencia: no temáis. ¿Crees que es por casualidad? Las leyes son muy simples. 1. El pensamiento es creador. 2. El temor atrae a la energía similar. 3. El amor es todo lo que existe. Oye, me has pillado con la tercera. ¿Cómo puede ser que el amor sea todo lo que existe si el temor atrae energías similares? El amor representa la realidad última. Es la totalidad. Es todo. La experiencia del amor es tu conexión con lo divino. En el más alto nivel de la verdad, el amor es la esencia de todo, todo lo que ha sido y todo lo que será. Cuando se alcanza lo absoluto, se alcanza el amor. La esfera de lo relativo fue creada para que pudiera experimentarme a mí mismo. Te lo he explicado antes. Pero eso no significa que la esfera de lo relativo sea verdadera. Es una realidad construida, una creación en la que tú y yo nos hemos sumergido para conocernos experiencialmente. Aunque la creación puede parecer muy real, su propósito es que parezca tan real, que lleguemos a creer que es verdadera. De esta manera, Dios ha conseguido crear algo que parece diferente de sí mismo, aunque en realidad eso es imposible, ya que Dios es yo soy, todo lo que existe. Al crear algo diferente, es decir, la esfera de lo relativo,
he proporcionado un medio para que puedas decidir ser Dios, en lugar de simplemente saber que eres Dios. Un medio para experimentar la divinidad como un acto de creación más que como un concepto, un medio para que la pequeña vela en el sol, el alma individual, pueda conocerse a sí misma como luz. El temor representa el extremo opuesto al amor. Es la polaridad primordial. Al crear la esfera de lo relativo, creé lo opuesto a mí mismo. En la esfera en la que vives en el plano físico, solo hay dos lugares del ser, el temor y el amor. Los pensamientos basados en el temor generarán una manifestación particular en el plano físico, los pensamientos basados en el amor generarán otro tipo de manifestación. Los maestros que han caminado por este planeta son aquellos que han descubierto el secreto del mundo relativo, negándose a aceptar su realidad. En resumen, los maestros son aquellos que han elegido solo el amor, sin importar las circunstancias. Aunque fueron asesinados, amaban a sus asesinos. Aunque fueron perseguidos, amaban a sus opresores. Este concepto es difícil de entender para muchos y aún más difícil de imitar. Sin embargo, esto es lo que todos los maestros han hecho, independientemente de su filosofía, tradición o religión. Esta enseñanza y lección se han presentado de manera muy clara una y otra vez. En todo momento y en cualquier lugar. A lo largo de sus vidas y en cada instante. El universo se ha encargado de colocar esta verdad frente a ustedes. En canciones y cuentos, en poesía y danzas, en palabras y gestos, en películas, como ustedes las llaman, y en compilaciones de palabras, a las que llaman libros. Su eco ha resonado desde la cima más alta hasta el lugar más remoto. La voz de esta verdad ha recorrido todos los rincones de la experiencia humana, el amor es la respuesta. Sin embargo, no lo han escuchado. Ahora llega a sus manos este libro, una vez más, para que puedan mirar a Dios de nuevo. Dios ha dicho esto incontables veces, de incontables maneras. Pero lo repetiré aquí, en el contexto de este libro. ¿Me escucharán ahora? ¿Realmente me prestarán atención? ¿Qué les ha llevado a este material? ¿Cómo ha llegado a sus manos? ¿Creen que fue por casualidad? No hay coincidencias en el universo. He escuchado el clamor de sus corazones. He visto la búsqueda de sus almas. Sé lo profundamente que han deseado la verdad. En su sufrimiento y en su alegría, han clamado por ella. Me han suplicado sin cesar, muéstrame, explícamela, revélamela. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, de una manera tan clara que no puedan malinterpretarme. En un lenguaje tan sencillo que no puedan confundirse. En un vocabulario tan común que no puedan perderse en la verborrea. Continuemos entonces. Pregúntenme cualquier cosa. Lo que sea. Me las arreglaré para guiarlos hacia la respuesta. Utilizaré todo el universo para hacerlo. Estén atentos. Este libro está lejos de ser mi única herramienta. Formulen una pregunta, luego dejen este libro. Pero observen. Escuchen. Las palabras de la próxima canción que oigan. La información del siguiente artículo que lean. El argumento de la siguiente película que vean. Las palabras que intercambien con la próxima persona que encuentren. O el murmullo del próximo río, del próximo océano, de la próxima brisa que acaricie sus oídos. Todos estos recursos son míos, todos estos caminos están abiertos para mí. Les hablaré si me escuchan. Vendré a ustedes si me invitan. Les mostraré entonces que siempre he estado ahí. En todas partes. ¿Has escuchado? Conversaciones con Dios. De Neale Donald Walsch. Volumen 1, parte 2. Una creación de Rose, crecimiento personal. Gracias por acompañarme. Si disfrutaron del contenido, les invito a suscribirse, darle like y dejar sus comentarios. Su apoyo significa mucho para mí. Soy Rose, y deseo seguir compartiendo experiencias y conocimientos emocionantes con todos ustedes. Con gratitud,
Hasta el próximo video.